Muy buenas noches. El año pasado hubo en Colombia una reducción del 10% de la deforestación con respecto al año 21. La principal causa de la deforestación en el mundo entero es la tala de árboles sin control. Aquí en Colombia, ¿qué origina la tala de árboles? La señora doctora Susana Muhammad es la ministra del Medio Ambiente. ¿Qué origina la tala de árboles, ministra? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Yamit. En Colombia principalmente son economías ilícitas. Tiene que ver con la economía ilícita de la coca, con el acaparamiento de tierras, que significa convertir tierra que es bosque, reservas ambientales de la nación, en tierra ganadera y multiplicar su valor. Eso es lo que yo llamaría un gran volteo de tierras. Y también la minería ilegal de oro, sobre todo en regiones como el Chocó, el Bajo Cauca, son precursores de deforestación. Pero fundamentalmente la deforestación está provocada en Colombia por la siembra de coca, ¿no es cierto? Estamos inundados y además no hay quien la compre. Es por la siembra de coca en unas regiones, hay 28 núcleos de deforestación. Norte de Santander. Sí, algunos núcleos como el Catatumbo, como el norte de Nariño, tienen que ver con la siembra de coca, parte del Pacífico en cultivos de coca industriales. Y en otras regiones como el norte de la Amazonía es el acaparamiento de tierras, y en otras regiones como el Bajo Cauca es también, por ejemplo, la minería ilegal de oro, y en el Chocó. Entonces dependiendo del núcleo, hay diferentes causas. Pero el descenso que ocurrió el año pasado en la deforestación, ¿a qué se adjudica? Fue principalmente generado en la Amazonía, norte de la Amazonía, sur del Meta, Caquetá, Guaviare, que normalmente contribuían el 60% más de la deforestación de todo el país desde el año 2017 para acá. Y esta vez logramos reducir en esa región entre un 15 a un 25%. Sin embargo, se nos subió la deforestación en otros núcleos como el sur de Bolívar, como la serranía del Perijá, y entonces ahí es donde se balancea. Pero ¿qué atribuyó que en ese arco de deforestación amazónica lográramos controlar? Yo creo que dos factores. El primero, el trabajo de cambio de la política, de pasar de judicializar campesinos que deforestaban a empezar a trabajar con ellos en acuerdos sociales, y la expectativa que esto ha generado en las comunidades campesinas. Y el segundo, el proceso de paz total, en donde con el alto comisionado pusimos en los diálogos exploratorios con los grupos que están allí un gesto humanitario de no deforestar, y va a ser, si se consolida la mesa de negociación o la mesa de diálogo, uno de los puntos. Por primera vez la agenda ambiental entraría con fuerza en la agenda en esa región, pero ya también entró en la agenda con el ELN, y esperamos que en el tiempo eso también empiece a ayudar a bajar la presión sobre estas economías ilícitas. En la Amazonía no hay siembra de coca, ¿o sí? Hay en algunos puntos muy específicos, pero realmente la deforestación tiene dos causas principales. La primera, acaparamiento de tierras. Usted ve bosques se están convirtiendo en... ¿Acaparamiento para ganadería? Es para ganadería, pero yo creo, porque cuando usted sobrevuela la zona tampoco ve tantas cabezas de ganado. Sí las hay, pero no ve uno una ganadería productiva. Creo que es más la expectativa que en el tiempo esa tierra se va a legalizar, se va a volver agrícola, va a pasar de ser reserva ambiental agrícola, y el precio de la tierra entonces se multiplica. Es también una forma de lavar dinero de la economía ilegal del oro, de la coca, entonces también está atada a otras economías ilícitas. La ganadería es Córdoba, Sucre, Magdalena. Esa es, digamos, la ganadería que ha tenido el gran latifundio del Caribe. Pero esta es una ganadería también de grandes latifundios, realmente emergente. Es como si hubiera un grupo de la población
que yo creo que tiene influencia política, que quiere ver la Amazonía como una gran llanura ganadera, como si fuera una cultura de los llanos orientales. Y esto es, digamos, el dilema en el que estamos en esa región, y estamos diciéndole a esa región y trabajando con los campesinos que están en la Amazonía colombiana y que debemos buscar una forma de producción amazónica que es diferente. Entonces, en la Amazonía hay ya latifundios. Sí. Ahí ha habido deforestación, especialmente el fenómeno se disparó después de la firma del acuerdo de paz en el año 2016, porque en ese entonces la dominación territorial estaba bajo mando de las FARC. Son muchas comunidades colonas que vivieron bajo ese régimen del conflicto armado, y una vez las FARC salió del escenario, el Estado no llegó, y por lo tanto otros grupos, las disidencias, empezaron a generar esto, y empezaron a entrar capitales ilícitos, aprovechando que no llegó el Estado, que salió las FARC, y hacer grandes operaciones de deforestación precisamente para acaparar esa tierra y empezar a generar. Usted ve las ganaderías nuevas, usted ve la infraestructura, las cercas, y entiende que esto no es la acción de unos cuantos campesinos colonos, sino que es una operación a gran escala. ¿Y en el Putumayo? El Putumayo sí se nos subió la deforestación, mientras, por ejemplo, en el Guaviare bajó en un 35%. La deforestación. En el Guaviare bajó en el 35%, en el Caquetá en un 31%, en el Meta en 25%, el Putumayo nos subió un 26%. Por coca. El fenómeno es diferente, allá es coca. Y también allá están grupos, la influencia de grupos armados que no están en este momento en contacto con el gobierno para el tema de la paz total. Hay que decir que el programa todavía no ha llegado al Putumayo. Nos concentramos estos primeros 9 meses en el Meta, Caquetá y Guaviare, y nos da mucha esperanza que hemos logrado, por lo tanto, contener la deforestación en esos departamentos, y nos da el indicio que la ruta de los acuerdos sociales, la ruta de la paz total y obviamente también la ruta de la investigación criminal para llegar a los determinadores, a los grandes capitales, es una ruta que nos puede conducir a frenar la deforestación. Esperamos iniciar muy prontamente el trabajo en el Putumayo. Ahora, señora ministra, con todo respeto por el plan y los programas del Ministerio de Ambiente, ¿hasta dónde el aumento de deforestación no ha sido consecuencia del fracaso de la siembra de coca? Pues mire la quiebra de miles de campesinos en Catatumbo. Sí, creo que no veo que tenga tanta relación. Digamos, la caída del precio de la coca, sí, lo que generó... Es que no la compra. No, está caído el precio, y desafortunadamente se está migrando a otras economías ilícitas. Con la caída de la coca se aumentó la explotación de oro ilegal, y también en norte de Santander la explotación de carbón ilegal. Entonces, esto empieza a migrar, y creo que, sin embargo, a pesar de eso, la deforestación sí nos aumentó en esos núcleos que dependen del tema de la coca. Pero creo que es un momento importante para que el gobierno llegue, y en eso ya va a haber pronto otra asamblea campesina cocalera, a buscar la alternativa, la sustitución productiva y el acuerdo con ese campesinado al que, hay que decir, el gobierno en el pasado le incumplió. El programa de sustitución de cultivos no funcionó, fue un incumplimiento del gobierno, y este es un momento importante. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hoy estamos desarrollando alternativas productivas que realmente puedan lograr que la comunidad regenere con nosotros la naturaleza. Entonces ya no está el tema de la sustitución de cultivos alejado del tema de recuperar la naturaleza con los campesinos y campesinas, y este es el propósito en el que tenemos que empeñarnos. También tiene que ver mucho con la reforma agraria, la reforma rural integral. En esto el acuerdo de paz es totalmente acertado. Si no hay una estabilidad de la frontera agrícola y una reincorporación de este campesinado a la titulación de tierras, pues va a ser muy fácil que nuevamente estas comunidades caigan bajo las economías ilícitas. ¿Y cuándo, señora ministra, cuándo y para qué es el Congreso o la Asamblea de Cocaleros? Esto ya se ha venido realizando. Sí, sí. El presidente fue inclusive. El presidente, pero el comisionado para los cultivos ilícitos sigue en esos diálogos, porque es precisamente crear con la gente ese modelo de desarrollo territorial que permita
sustituir la coca. Ya estamos viendo también el Guaviare, recuerde, fue un gran departamento cocalero en los años 90, allá hubo Miraflores, hubo una gran expansión, y hoy estamos viendo cómo campesinos que eran cocoleros están entrando a la economía de la biodiversidad. Hace poco abrimos una planta de procesamiento de Sachainchi, creada por una asociación campesina en ese proceso, y hay alternativas que se están generando. Entonces es buscar precisamente la estabilidad sobre la tierra de ese campesinado, la producción y la posibilidad de producir, y la reforma agraria, porque si no, pues entonces queda a medio camino el proceso. No es solo sustituir el cultivo, sino generar seguridad económica y social a estas familias. Mejor dicho, señora ministra, por primera vez en muchísimos años estamos viendo en Colombia que sembrar coca dejó de ser negocio. Por lo menos en este momento sí, y no había pasado. Nunca. Y hay muchos factores que han generado esta reducción del precio. Nadie la compra. Se dice que en un principio, cuando se acabó el proceso de paz, mejor dicho, se firmó el proceso de paz y hubo este acuerdo, el mercado de la coca cambió totalmente y grupos mexicanos vinieron a promover la siembra de coca, pero generaron una oferta excesiva, y eso es lo que estamos viendo ahora. También la coca empieza a ser reemplazada en países como los Estados Unidos por otras sustancias como el fentanilo, que empieza a generar otro tipo de mercado, aunque todavía obviamente la cocaína es una droga muy utilizada en el mundo, pero sí empiezan a haber muchos factores que generaron esta crisis económica en la economía cocalera. Sí, parecería que influye mucho también el cambio de drogadicción, digamos, de parte de los Estados Unidos. Sí, yo creo que hay un trabajo muy fuerte del presidente Petro en la interdicción de la cocaína. Ya no es ir a atacar al campesino cocalero, sino que se ha subido en el trabajo con la Armada y el Ejército en la interdicción de los cargamentos cuando ya la pasta de coca tiene valor agregado. Creo que eso también ha contribuido. Entonces, fíjese que en ese trabajo conjunto ha avanzado este proceso, pero es cierto que hoy los Estados Unidos tienen en sus manos otro problema muy grave de drogadicción, y que no pasa necesariamente por la producción en Colombia. Y bueno, ministra, mire, ¿cuál fue el origen de la reunión que tuvo usted hoy con la vicefiscal general por ausencia del fiscal? Tuvo usted hoy, señora ministra, una importante y extensa reunión con la vicefiscal general en ausencia del fiscal. ¿Para qué? Bueno, uno de los pilares para frenar estas economías ilícitas que causan la deforestación es la investigación criminal. Y encontramos que esta investigación criminal en delitos ambientales estaba fragmentada, no tenía suficiente sistematicidad a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía. Y creemos que después de haber estado en la región, aquí la política cambia. Aquí no se trata de judicializar a los campesinos, sino de encontrar los capitales que son los que están fomentando estas grandes operaciones. Y creemos que esos capitales tienen una cantidad de links tanto con grupos armados como con empresas legales, ilegales y funcionarios del Estado. Para poder investigar esto con seriedad, no puede haber mafias si no hay corrupción en el Estado. Y esto es algo que se tiene que investigar, porque si no podemos estar capturando campesinos que están deforestando sin llegar realmente a cuáles son las economías precursoras. La semana pasada hicimos una alianza con la UIAF, que es esta unidad de investigación de capitales y lavado de activos, para precisamente empezar a construir los mapas de analíticos que nos permitan entender esas redes. Pero era muy importante que tengamos un trabajo mancomunado con la Fiscalía, porque quien hace la investigación criminal en este país es la Fiscalía. Entonces, hoy con la vicefiscal, en ausencia del fiscal, yo quería reunirme directamente con el fiscal. Él delegó a la vicefiscal, pero a mí me parece que las instituciones tienen que trabajar conjuntamente. Nos reunimos para unar esfuerzos, Fiscalía, Ministerio de Ambiente y la UIAF, y hacer un programa de investigación de contexto sistemático para lograr llegar como meta a la judicialización de grandes capitales del país que promueven la deforestación. ¿Y cómo es el asunto, señora ministra, de la participación o intervención de funcionarios del Estado en el narcotráfico? Por ejemplo, se empiezan a ver
en muchas zonas de la Amazonía nuevas colonizaciones, se forman juntas de acción comunal, se sacan cartas de colonos que se legalizan, se empieza a hacer en notariado y registro de tierras que han sido previas de deforestación. Hemos tenido hasta gobernadores en algunas regiones que han hecho vías ilegales en la Amazonía, que hoy son trochas de deforestación. En los puertos del país, cuando se exporta la madera, las especies de fauna silvestre, cuando sale también todo este procesamiento de cocaína, pues es evidente que todo esto no entra y sale del país sin que nadie lo vea. Sí. Entonces, tiene que haber corrupción a lo largo de la cadena. Esto precisamente es el poder de las mafias, que pueden ir comprando en el proceso funcionarios públicos, y es por eso muy importante entender cómo funcionan estas economías ilícitas, cuál es su lógica, para poder llegar al punto clave, que son los capitales. Si nos quedamos solamente en los hechos, en las flagrancias, por ejemplo, hubo 1.500 arrestos el año pasado de deforestación, sobre deforestación, pero esto es la casuística, los casos específicos del territorio, pero no logramos todavía llegar a ese funcionamiento de las economías. ¿A quién orienta todo eso? El que orienta, el que tiene el capital y el que se está rentando realmente, el que realmente está rentando. ¿Y la Fiscalía qué está haciendo sobre el tema? La Fiscalía está trabajando, nos explicaron hoy, en unos grupos de investigación regionales y también tratando de aunar esfuerzos, pero vimos que necesitábamos más trabajo en analítica de datos, en inteligencia. No puede esto simplemente ser un proceso de casos, y ser más ágiles frente a entender estas cadenas, porque ellas sí se transforman, migran, avanzan, y el Estado se ha quedado rezagado. Entonces, aunar esfuerzos, poner información conjuntamente, trabajar para que la Fiscalía pueda tener una investigación criminal más fuerte. Hablamos también de la necesidad de formación de peritos para que las pruebas no se caigan frente a los jueces, y la necesidad también de formación de los jueces sobre el tema de delitos ambientales, que es una ley relativamente nueva y que tiene entonces problemas procesales. Estaba el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, o sea, va a ser un trabajo mancomunado para tomar fuerza sobre ese pilar clave, porque uno puede trabajar con los campesinos en el territorio, pero si los determinadores no tienen ninguna consecuencia de su acción y siguen influyendo sobre estas economías ilícitas, pues también estamos ahí perdiendo la batalla. Ahora, parecería que lo mejor que puede ocurrir es esta sobreproducción de hoja de coca para que el campesinado se dedique a producir cultivos diferentes. Sí, es una oportunidad, y esa oportunidad el Estado la tenemos que tomar ya. Por eso el Alto Comisionado está en conversaciones en regiones específicas. Es el momento para que el Estado, nosotros, lleguemos con contundencia a ofrecer alternativas y trabajar de la mano con esta base social. Y ministra, sobre eso de la eventual intervención de funcionarios públicos en todo este negocio, ¿eso no está también vinculado a Bogotá, digamos, el gobierno central, agencias? Yo creería que por lo menos sí puede haber lavado de activos que tiene que pasar por los centros financieros de las ciudades, y tendríamos que ver la extensión realmente de esa cadena de corrupción. Ahorita obviamente no me atrevería a ir más allá. Pero la Fiscalía está trabajando ahí. Es lo que queremos. En Bogotá, digamos. Lo que queremos es mirar, las cadenas pasan por Bogotá, pasan por Medellín, pasan por los puertos. Precisamente el fenómeno ocurre en el territorio, pero las consecuencias financieras de eso van más allá, y por eso es con esta unidad de investigación de lavado de activos que tenemos que hacer la trazabilidad de los capitales. Y digamos, señora ministra, que la justicia a nivel de jueces también ha sido contaminada. No lo puedo decir afirmativamente, yo creo que en la historia del país eso se ha visto. Pero creo que también tenemos jueces muy valiosos de la República, y creo que debemos darle más base conceptual, más base técnica a todo el proceso de delitos ambientales para llegar a la estructuración de esos delitos. Hasta ahora nos hemos quedado un poco, como digo, el caso a caso, y eso va a tener que tener un trabajo mancomunado con los jueces y la justicia. De eso hablamos hoy con el Ministerio de Justicia, porque además en el marco
de Escazú, que es el acuerdo de Escazú, uno de los principios es la justicia ambiental, o sea, el acceso a la justicia ambiental. Y fíjese algo muy curioso que hemos venido trabajando con la JEP y incorporamos un artículo en el plan de desarrollo, es que las víctimas del conflicto armado están solicitando reparación de sus territorios. El ambiente ha sido también una víctima del conflicto armado y sus comunidades, y por lo tanto hay un artículo que se llama Pago por Servicios Ambientales para la Paz, que ya pues legalmente con la firma este viernes del Plan de Desarrollo por parte del presidente Petro vamos a empezar a implementar, porque esa restauración ambiental, ese acceso a la justicia ambiental hace parte del acuerdo de Escazú y hace parte de los acuerdos de paz del país. ¿Y por qué escogieron Inírida? La estrella fluvial del Inírida. Pues la primera transformación que propone el plan de desarrollo es el ordenamiento territorial alrededor del agua. ¿Pero por qué Inírida? Precisamente, porque esa es la primera transformación. La segunda transformación tiene que ver con la inclusión social, la justicia social, y estos son los territorios lejanos, olvidados de Colombia. 30.000 habitantes. Donde se une nuestras culturas ancestrales, donde se une nuestra biodiversidad, donde se une el agua y donde se une también el olvido del Estado, y eso es un mensaje muy poderoso que este gobierno quiere precisamente resarcir esos temas con este plan de desarrollo. Pero digo, ¿no se quedará eso simplemente en la ceremonia del próximo viernes? No, tenemos un trabajo intenso. Vamos desde el sector ambiental, ya el jueves vamos a ir entregando proyectos que se han venido trabajando con las comunidades. Estamos estableciendo un pacto con los indígenas frente al cuidado de la biodiversidad y el beneficio que ellos deben tener de la biodiversidad. Todo lo que es la Amazonía oriental, en donde la gobernanza es principalmente indígena, queremos fortalecer esa gobernanza y es uno de nuestros pactos políticos más importantes, no solamente del presidente Petro, sino del sector ambiental, de este pacto con los indígenas. Entonces, estas zonas del oriente de la Amazonía colombiana, las más preservadas del país, son zonas con las que tenemos que fortalecer esa gobernanza, precisamente porque hacia allá va la deforestación, porque tenemos amenaza también en las fronteras de estas economías ilícitas, y entonces ese pacto hay que sellarlo ya porque se juega el capital natural del país. Y señora ministra, mira la pregunta final. ¿En qué va la cumbre de presidentes en la Amazonía? Trabajo muy intenso, es muy emocionante. Hay un compromiso político de reactivar y darle dientes a la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, a los 8 países amazónicos. Y tendremos... Van los 8 presidentes. Sí, en Brasil. En agosto. En agosto. Y en julio tendremos la preparatoria con los ministros de Ambiente en Leticia, donde vamos a buscar trabajar ese acuerdo que los presidentes van a comprometerse y también escuchar e interlocutar con la sociedad civil, con las autoridades indígenas, con los científicos, para tener una base sólida del trabajo que harán los presidentes en agosto. ¿Es un acuerdo sobre qué, señora ministra? La pregunta de fondo es cómo salvamos la Amazonía. El bioma amazónico, dicen los científicos, si llega a un 20% de destrucción, llega al punto de no retorno, que significa que no se puede regenerar solo. Y este bioma amazónico hoy tiene una afectación del 17%. Entonces, en la realidad para el mundo, estamos a punto de pasar el punto de no retorno de la Amazonía, y la Amazonía es el tercer pilar realmente para la estabilidad climática del mundo. Entonces, un plan integral para el bioma amazónico con cooperación mundial es importantísimo para nuestros países, pero es uno de los puntos de estabilidad también climática de este siglo para el mundo. Ahora, el dióxido de carbono es otra, digamos, de las víctimas, por llamarlo de alguna manera, de la deforestación. Sí, la principal causa de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia es la deforestación, el cambio del uso del suelo. Cada vez que perdemos una hectárea de bosque o de algún ecosistema, toda esa biomasa se pudre y se convierte en gases que van a la atmósfera. Pero además perdemos la capacidad de captura de estos gases de efecto invernadero y de producción de oxígeno. Es una doble pérdida. Por eso para Colombia su principal objetivo climático es frenar la deforestación y recuperar esa naturaleza perdida, que por haberla perdido tenemos hoy tantos desastres naturales en el país. Doble pérdida, doble ganancia. Doble pérdida, doble ganancia, sí, de acuerdo. Pues qué bueno, señora ministra. Nos alegra mucho
pues semejante éxito que usted está alcanzando al frente del ministerio. Muchas gracias, es apenas un primer paso, es un indicador que muestra que por ahí puede ser, pero esto es una situación que hay que trabajarle todos los días, no podemos cantar victoria y tenemos que seguir trabajando duro para que en compañía de todas las comunidades indígenas, negras, pero sobre todo de toda esta ciudadanía interesada en estos temas, conjuntamente podamos salvar los ecosistemas del país. Susana Muhammad, señora ministra de Ambiente, muchas gracias. A usted, Yamil, gracias. Y a ustedes, televidentes, muy amables por la sintonía y los invito a que continúen aquí, en Noticentro 1, CN.